Hola, ¿cómo están? Eh, Bienvenidos, amigas, amigos. Mi nombre es Ulises Castillo y hoy vamos a tener una charla que espero sea interesante y sobre todo útil, que le hemos titulado Aterrizando una estrategia de ciberseguridad, pero particularmente al sector bursátil, al sector de ustedes. La agenda son unos cuantos puntos, vamos a tratar de cubrirlos más o menos completos. Primero vamos a entender cómo están hoy los ciberataques. Cada año surgen nuevos ciberataques. En el COVID, desgraciadamente, entre el home office y que las empresas no estaban tan metidas en su operación normal, han resurgido muchos ciberataques. No se diga a raíz de la guerra de Rusia-Ucrania, también ha proliferado los ciberataques. Entonces vamos a entender un poquito cómo está ese tema. Después vamos a retomar algo que ha venido sucediendo a través de los años, y es que cada vez más las tecnologías de información y comunicaciones, las TICs famosas, son cada vez más complejas, hay cada vez más elementos que controlar, y la ciberseguridad, desgraciadamente también hay en mil herramientas, en mil proveedores. Entonces vamos a entender un poquito cómo está esa complejidad, y entonces sí en el centro de la plática está el tercer punto, que es vamos a comentar algunas ideas para aterrizar a nuestra estrategia de ciberseguridad. Es más o menos fácil definir una estrategia y quedarse a 1000 metros o a 10,000 metros. El reto es irla aterrizando. Entonces vamos a dar algunas ideas de cómo aterrizar esa estrategia, particularmente en el sector bursátil. Y luego terminaremos con algunas conclusiones para dar lugar a algunas preguntas y respuestas. Vamos entonces hablando de ciberataques. El ciberataque más común sigue siendo el ransomware. No siempre es el más doloroso, eso varía, pero el ransomware es cada vez más común, desgraciadamente. En la definición tradicional, y ahorita les digo por qué digo tradicional, el ransomware es un software malicioso o malware que cifra o encripta, no se debe decir encriptar, pero es muy común que lo digamos, ¿no? Encripta nuestro disco duro o incluso el disco duro del servidor, y para efectos prácticos lo vuelve inservible a menos de que tengamos la llave para desencriptarlo. Y entonces los maleantes cobran pues por darnos esa llave. Esa era la forma normal hasta hace algunos años. Después se han empezado a inventar otras formas para sustraer nuestro dinero. Por ejemplo, antes de cifrar los discos duros de varias computadoras, hay veces que los maleantes logran apoderarse de cientos o miles de computadoras, y antes de cifrar los discos, roban información, sustraen información, exfiltran esa información, y entonces la extorsión es doble. Nos extorsionan para que no se divulgue información de nuestros clientes, nuestros planes secretos, los planes de marketing, etcétera, etcétera, datos internos. Y nos extorsionan para darnos la llave para recuperar esa información. En una gráfica más o menos ilustrativa que obtuve del Centro de Respuesta a Incidentes de Nueva Zelanda, está esto, probablemente no alcanzan a ver, pero se los comento brevemente. Miren, las formas en que nos ataquen, esos vectores o formas como entran, es el phishing o adivinando passwords. Hay veces que no hay que adivinar mucho. En el bajo mundo se venden bases de datos con miles de millones, no me equivoqué, dije miles de millones de registros, en donde si nuestra casa de bolsa es Acme, es probable que estén en los miles de millones algunos empleados con passwords que fueron robados, probablemente no de mi casa de bolsa, sino del Hotel Marriott, de Yahoo, de LinkedIn, de Uber, de muchos sitios que históricamente han hackeado y han robado esas credenciales, ese usuario y contraseña. Y si la misma contraseña que uso para entrar al Marriott es la que uso para entrar a la red de mi oficina, estamos en problemas. Entonces, o la de Amazon o la de etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes estilos de adivinar passwords. El tercer elemento que está aquí es que muchas veces lo que hemos instalado tiene vulnerabilidades. Vulnerabilidades son debilidades en alguna configuración o en el software que pueden ser explotadas por los atacantes, ¿no? Y la última es correo electrónico. Esta están muchas veces ligadas, ¿ok? Pero a partir de ahí van a
tratar de infectar un equipo o varios equipos o entrar a la red, y de ahí, ya navegando internamente, van a empezar a explotar las vulnerabilidades de toda la red. ¿Ok? Ahorita explicamos un poquito más con el ataque que sucedió ahora en el grito de independencia a Uber. En los medios especializados se empezó a hablar de eso inmediatamente, ¿no? Para el presidente Biden, desde que entró a tomar posición, le ha metido importancia, dinero y acciones para mejorar la ciberseguridad. No solamente la de Estados Unidos. En octubre del año pasado, de 2021, hizo un llamado a 30 países para unir esfuerzos contra las bandas de ransomware, ¿no? Y le ha mandado avisos importantes a Putin de que se entiende que Rusia es uno de los gobiernos más activos en el ciberespacio, más activos agresivamente hablando, y las bandas ahí están, digamos, permitidas mientras no ataquen a los rusos, ¿no? Okay, entonces, esas bandas, normalmente en el caso de Rusia, es la mafia rusa, y en diferentes países es el crimen organizado, aunque también hay países muy agresivos. Irán se ha vuelto muy agresivo, Corea del Norte no se diga, además de los tradicionales China y Rusia. Okay. Hay otro tipo de ataques. Por ejemplo, hace 4 años empezó a ser famoso un ataque que hicieron contra British Airways y otras empresas famosas. Y fue de las primeras ocasiones que se veía este ataque. En el caso de British Airways, en solo 15 días se robaron 380,000 registros de todas las personas que en ese lapso, alrededor de septiembre de 2018 fue esto, de todas las personas que habían entrado a su portal. ¿Y cómo sucedió esto? Miren, pues básicamente hicieron uso de algo que se ha dado a llamar skimmer de web. Skimmer, porque, me adelanto aquí, un skimmer de un cajero automático es ese aparatito que no vamos a ver normalmente, que los maleantes montan para leer la tarjeta. Ok, esto es un ataque físico. El equivalente lo hacen con nuestra página web. Insertan un programita, en el caso de estos primeros ataques eran 22 líneas de programación. Es un programa realmente corto con el que se robaban los datos y ese programita estaba inserto en el sitio oficial válido de British o de otros, ¿no? Entonces, esto se haya dado en llamar el ataque de MageCard, Mage o MageCard, porque la suite de comercio electrónico más atacada y donde empezaron estos ataques es en Magento, una suite de comercio electrónico muy usada, aunque después ha habido ataques en otras suites de comercio electrónico. Hace 2, 3 años hablaban ya de 17,000 sitios de comercio electrónico que claramente estaban contagiados o infectados por MageCard. En una noticia de a principio de este año, del 2022, se hablan de que simplemente en un día, con una cierta variación de MageCard, contagiaron más de 500 tiendas, porque esto es más para tiendas de comercio electrónico. Los sistemas de pago, esto también hay que entenderlo, esto lo hemos visto incluso en México en algún par de clientes, ahorita lo comento, más lo que pasó en SPAY. Pero desde antes se venía viendo que una serie de sistemas de pagos de diferentes estilos eran sujetos a hackeo y por lo tanto a generar transacciones fraudulentas. Y justamente, perdón, esto es incluso el SWIFT, el sistema de pagos interbancarios a nivel internacional. En el caso de México, el SPAY de alguna forma fue vulnerado. Banco de México tiene su historia y los bancos que fueron víctimas, y por ahí alguna casa de bolsa también fue víctima, tienen su historia. Me tocó estar de cerca de algunos de estos incidentes y, según yo, nadie tiene el rompecabezas completo. Ni yo, o sea, no. Me tocó hablar con varios durante, después, etcétera, y no se terminó de entender todo el ataque que pasó. Pero en su momento el gobernador del Banco de México tuvo que ir a los medios. Aquí todavía Carlos Loret de Mola estaba en Televisa, ¿no? Y algo muy similar a los pocos meses le pasó a Cosmos Bank. También era un ataque que iba a ir por cientos de millones de dólares. Al final lograron frenarlo y solamente se robaron 13,5 millones, pero fue un ataque triple, ¿no? O sea, estaba muy bien coordinado
igual que fue el del SPEI. ¿Ok? Bueno. Hay otro tipo de amenaza que sucede más en sectores financieros, y es cuando parte del atacante está aquí adentro, es uno de tus empleados. ¿Ok? Eso en inglés se llama insider threat, y depende de los estudios, hay quien habla entre el 40 y el 50% de los ataques son realizados por ayuda interna. El porcentaje es alto como para preocuparnos, ¿no? Y para generar controles control de confianza, básicamente, implementar controles de confianza para el personal, sobre todo para el personal que va a operar con transacciones, qué programa, qué hace ese tipo de cosas. Eso cada vez lo vemos más también en México, en el sector financiero, sobre todo. ¿Ok? Hablando de lo que les comenté, este pasado 15 de septiembre, ya en la tarde-noche, se empezó a circular noticias de que habían hackeado a Uber, y parece que fue un muchacho de 18 años. Hasta el día de hoy que estamos haciendo esta sesión, no hay datos de que quiera hacer alguna extorsión, pero inmediatamente empezó a publicar, y ese mismo 15 de septiembre, antes de la mayor parte de las noticias, empezaba a aparecer algo en algunos medios como New York Times y en otros medios especializados. Nuestro grupo interno de ciberinteligencia, que dirige aquí Imelda Flores, una persona verdaderamente brillante, muy metida, y que internacionalmente es parte de una red de apoyos con diferentes instituciones, incluyendo la Interpol, pero empezó a discutir, ¿no? El mismo día del grito, a las 9:39 de la noche, ya a las 10 ya tenía bastante una explicación. Trabajaron en entender el ataque el viernes 16, y ya para el sábado publicamos hacia nuestros clientes un reporte de la anatomía del ataque, como ya ha sucedido, y un montón de recomendaciones. Algunas de ellas las vamos a tocar aquí, obviamente no tan completo como este advisor. En general, esta lámina resume algunos de los puntos que hemos comentado. O sea, el tamaño de la bolita naranja es el tamaño del impacto que el mundo tiene en el cibercrimen. ¿Okay? Para 2025, varios estudios marcan 10.5 trillions, aclarando. En inglés, los millones son como en México, en español, 6 cifras, 6 ceros. Los billions americanos son miles de millones, son 9 ceros. Los trillions son 12 ceros. O sea, si lo ponemos en cifras en español, es incorrecto decir 10 trillones, deberíamos decir 10 billones de dólares. 10 con 12 ceros, nada más para que estar hablando. Y aquí hablamos un poco de las bandas, de los nombres de los ataques, de las bandas que han estado atrás, cuando sabemos qué banda es. El saber qué banda es no significa que podamos ir tras ellos, o las fuerzas del orden y de la ley pueden ir tras ellos. Generalmente se esconden en diferentes capas de anonimatos. Y estos fueron algunos de los atacados, las víctimas más conocidas. ¿Okay? Por ahí hace algún tiempo, si se acuerdan del WannaCry, que fue famoso, del NotPetya, este ha sido el ataque que ha costado más dinero al mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Y esto es un dato importante, sobre todo para la gente de sistemas. Tras lo que van muchas veces es tras el directorio activo de Windows, porque ahí están todos los usuarios, contraseñas, los administradores. Si logro capturar un domain controller, controlador de dominio, básicamente, como dicen los gamers, game over. O sea, ya tienen control sobre un montón de usuarios, contraseñas, archivos, bases de datos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto se suma a la complejidad que ha sucedido en el mundo. Les voy a comentar rápidamente para no invertir demasiado tiempo y pasar a la parte importante. Hablando de redes y conectividad, si hablamos de redes locales, redes inalámbricas, redes basadas por software o SD-WAN, redes más en el Edge o SASE, las nubes, aunque tengan infraestructura de nubes, hay una parte que hay que definir nosotros, otra parte depende de Amazon AWS o de Azure o de Google o la nube que estemos usando. Hay una serie de protocolos que cada vez son más extensos. Por mencionar uno, HTTP es el protocolo típico de web, pero normalmente está en forma segura. HTTPS es lo más común hoy, pero HTTPS se basa en un protocolo que era el SSL,
que ahora ya no se usa, es inválido decir SSL, ahora el que usa es TLS 1.2. Y nada más para hablar del protocolo. IP versión 4 desde mis tiempos se está moviendo a versión 6, después hubo una serie de conceptos de nateo de direcciones, poner proxies, hacer un montón de cosas, pero ahora finalmente está llegando al límite del direccionamiento y entonces cada vez más empiezan a levantar infraestructuras con IP versión 6, lo cual tiene ciertas complicaciones aquí. Protocolos de administración de redes, el DNS, pero ahora seguro. Si vemos los dispositivos para conectar las redes, pues antes era mucho más sencillo, después se inventaron los routers, luego los switches capa 2, luego los switches capa 3, los access point para todo lo inalámbrico, hay algo que se llaman packet brokers también para acelerar y administrar cuando los tráficos llegan sobre todo a un centro de datos, balanceadores, redes de contenidos, etcétera, etcétera, lo de direcciones. Eso es así como un resumencito de conceptos, ¿no? Así, una probadita. En software, lenguajes, pues en mis tiempos era Basic, Fortran, COBOL, estoy hablando de los 70s, de modo. El COBOL sigue vivo, los demás no, en general. El C ha durado también ya bastante tiempo, pero ahora hay variantes C++, C Sharp, Perl, Python y ambientes cada vez más completos. Y la forma de estructurar un desarrollo antes era un programa monolítico, luego empezó a crearse cliente-servidor de 2 capas, cliente-servidor de 3 capas, luego de N capas, los web services, los APIs RESTful. O sea, hay que entender porque puedo tener aplicaciones hechas en una arquitectura, en otra, con un ambiente, con un lenguaje, con middleware, que ya no lo menciono aquí, y si me voy a arquitecturas de plataforma como servicios en la nube o software como servicio, tengo más capas, más componentes, todos interconectados, desarrollos nuestros, desarrollo de terceros. Cada vez más los que desarrollan dependen de mal llamadas librerías, porque es library, deberían ser bibliotecas de terceros, o sea, código que ya está hecho, programas que ya están hechos, rutinas que nuestros programadores jalan para hacerlo más rápido. Eso, en términos de funcionalidad, en términos de velocidad, está muy bien, pero en términos de seguridad, no. Porque estoy metiendo toda una serie de código que no hicimos nosotros, que hizo alguien más, y lo estoy metiendo en el paquete. Ese fue uno de los problemas de SPAY. La mayoría de los bancos tomaron al proveedor de SPAY, es un programa, una casa de software, que les vendió el módulo de SPAY casi a todos. Bueno, no digo una, eran 6 casas de software, pero metían ese código y no lo revisaron con lupa. Y las casas de software, por lo menos en las épocas de que sucedió el ataque de SPAY, no tenían realmente prácticas fuertes, robustas de desarrollo seguro. ¿Ok? Y bueno, en la ciberseguridad, rápidamente, hace 20 años había firewalls, luego empezaron a aparecer ya hace como 15 años los firewalls de nueva generación que poco a poco he ido premiando, que además traen módulos que antes eran cajas separadas de detección de intrusos, detección y prevención de intrusos, de prevención de fugas de información, incluso de correo, etc. Aunque también esas piezas pueden venir sueltas, como filtrado web y correo. Hay firewalls además más especializados, firewalls para bases de datos, firewalls que ven aplicaciones web, los famosos WAF, Web Application Firewalls. De los antivirus, si ahorita tienen antivirus en sus equipos, aguas, eso sí les puedo decir de una vez. O sea, los antivirus ya poco sirven, ¿eh? Los antivirus evolucionaron ya desde hace varios años a lo que se llama Endpoint Protection o algo más completo que se llama Endpoint Protection Detection and Response. O sea, es como el antivirus con chocosoya, con proteínas, ¿no? Esos mismos, sobre todo cuando es una misma marca, esos CDRs que son, repito, agentes que se ponen en las PCs que protegen de muchos ataques, que permiten más control de la consola, que detectan, que pueden responder a un ataque, etcétera, etcétera. Bueno, esos CDRs se combinan con el firewall o con otros elementos, normalmente porque son de la misma marca, y entonces forman las suites llamadas XDR. No nos da tiempo de alargarnos con esto, pero una tecnología que se ha usado poco, que podría ayudar mucho y que normalmente no es nada cara, son las sondas de engaño. Cuando hay un ataque, normalmente empiezan infectando un equipo e inmediatamente después
se conectan hacia afuera y empiezan a descargar más software. Y uno de las acciones típicas es que empiezan a infectar los equipos vecinos. Una sonda de engaño se pone para decir, aquí estoy, para que me ataques, ¿no? Básicamente, lo que era un concepto hace muchos años de los tarros de miel, los honeypots y honeynets, es similar. O sea, estoy aquí para engañar al atacante, para que cuando me ataque digo, ya me está atacando bajo tales características y probablemente ya infectó 1, 2 o 3 equipos, pero detecto antes de que infecte cientos de equipos, ¿no? O peor. Las ondas de engaño hay de diferentes marcas hoy. Les recomiendo echar un ojo a estas tecnologías. ¿Okay? Y bueno, hay otras tecnologías que existen hace mucho como verificador de integridad en archivos. ¿Okay? Me paso a otras cosas. Desde hace más de 20 años, sobre todo en los mainframes y en equipos grandes, había gestionadores de bitácoras. O sea, cuando yo tenía una bitácora, había que una herramienta para guardarla, a veces incluso la comprimía, y luego cuando auditoría me pedía algo, pues iba a la consola y lo sacaba. Esos eran los logmanes. Luego empezaron a haber correlacionadores, y luego juntaron las dos tecnologías, y Gartner, que es muy bueno poniéndole nombres a las cosas, ¿no? Le puso el nombre SIEM, Software Incident and Event Management. Ya, de repente aquí con tanta cosa. Y los SIEMs ya tienen más de 15 años en el mercado y era una bronca echarlos a andar. Sigue siendo una bronca, pero un poco menos, ahora son más poderosas. Y tienen otros módulos u otras herramientas que se les complementan. Uno es el módulo de análisis de comportamiento, UBA, que puede ser una herramienta separada. User Behavior Analytics, que están viendo si hay cosas distintas. Oye, ¿cómo que Cuco se está conectando a las 10 de la noche, nunca se conecta, y además está transmitiendo? Eso es muy raro y alerta, ¿no? Y el SOAR, que es una herramienta que sirve, como su nombre lo indica, Security Orchestration, Automation and Response. Es una herramienta que sirve para coordinar el que cuando llegue un incidente se enriquezca, o sea, tomemos más información de allá afuera para ver si es un incidente, si es una IP maliciosa o si es una URL que se sabe que es apócrifa, etcétera, etcétera. Eso se llaman playbooks. ¿Okay? Bueno, estas herramientas nos ayudan a hacer todo eso. Y bueno, en otra parte que se ha evolucionado mucho es herramientas para hacer mucho más poderoso el autenticar a los usuarios y darles acceso a las cosas y autorización. Eso existe desde siempre en el cómputo, pero antes típicamente era el login y password. Si todavía seguimos basados en eso, híjole, es muy fácil que nos hackeen. Empezaron a haber soluciones single sign-on, tokens, luego soft tokens, y ahora es una serie de variantes. Esto se habla mucho multifactor authentication. Para efectos prácticos, se los comento brevemente. Si yo hago algo raro en Amazon, o, por ejemplo, ahora, si quiero entrar a la red de Citum desde hace un buen rato, me dice, oye, ¿cómo quieres? ¿Que te llamemos o que te mandemos un SMS? A ver, mándame un SMS. Entonces, por aquí voy a recibir un SMS con un código que tengo que teclear. Entonces, es más difícil cuando tengo múltiples factores de autenticación, ¿no? Hay diferentes formas de usar el MFA. Curiosamente, Uber usaba el MFA y hackearon a un usuario que empezó a recibir mensajes, que dijo, ya estoy harto. Sí, pero los mensajes le estaban avisando que alguien estaba haciendo mal uso, ¿no? Y bueno, no nos da tiempo de hablar de la parte psicológica, pero hay que entrenar a los usuarios en esa parte. Ok. Y bueno, análisis de vulnerabilidades, pruebas de penetración o pentesting, incluso las herramientas más modernas hacen toda una simulación de ataques. Y herramientas que pueden hacer análisis de las vulnerabilidades en el software. Okay. Comentario lo voy a reforzar en unos momentos, pero no basen la ciberseguridad en comprar herramientas. Bueno, yo les aconsejo, cada quien hacer lo que decida, pero es muy común decir que ya compré el último grito de la moda. No digo que no sirva la tecnología, pero primero hay que ver los riesgos y después hay que ver quién va a hacer el servicio. ¿Y alguien interno
o alguien externo, pero nosotros recomendamos que la seguridad sea vista como servicio. Y para terminar este tema de complejidad, esta lámina muestra, obviamente no alcanzamos a ver los logos, si a alguien le interesa este póster, lo hace recurrentemente Momentum Cyber, una empresa que entre otras cosas se dedica a estudiar el mercado. Y hoy tiene más de 800 logos divididos en categorías y subcategorías. ¿Ok? Y son las empresas que tienen algún tipo de herramienta que es útil. Entonces, imagínense, si quiero evaluar todo esto, pues nunca acabo, ¿no? ¿Ok? Pero esto habla de la complejidad, no solo de TI, sino del mercado, del propio mercado de ciberseguridad. Entonces, y si hablamos con marcos de referencia, pues también hay N, aquí nada más muestro algunos. El COVID, sí, COVID yo no lo recomiendo porque COVID no es para ciberseguridad, es para TI en general y tiene un pedacito de ciberseguridad. Aquí viene. O sea, lo que cubre es débil, es poquito en ciberseguridad. Y luego las variantes del framework del NIST, ¿no? Que cada vez se usa más. Obviamente el ISO 27, que realmente 27.000 es una familia, 27.002 es cuando están todos los controles listados, y otros por acá. La certificación PCI, ¿no? Entonces, ¿cuál marco de referencia quiero? ¿Ok? Y no competitivo con estos, no está en la misma dimensión, pero hace algunos años el Mitre empezó a hacer un acopio de tácticas, técnicas y procedimientos que usan los atacantes. Y a todo ese acopio le llamó el modelo ATT&CK. El modelo ATT&CK define aquí en cada una de las columnas las diferentes tácticas y para cada táctica pone técnicas, a veces técnicas y subtécnicas. O sea, cada uno de estos, si ustedes abren el Mitre ATT&CK, y esto es gratis, ¿no? Y le dan clic, el nivel de profundidad es variable, a veces vienen técnicas, subtécnicas, y luego vienen procedimientos que están usando los atacantes, ¿no? Entonces, cada vez más las empresas les gusta decir, oye, contra el Mitre ATT&CK, todos mis controles de tecnología, procesos y gente, ¿qué sí logro, qué sí voy a poder lograr ver, detectar, frenar y responder? ¿O bajo qué tipo de ataques, de tácticas, técnicas? Nada más ni los voy a ver, ¿no? Esa pregunta cada vez nos las hacen más nuestros clientes y es una pregunta muy relevante. No la voy a contestar hoy porque no hay manera de verla en un ratito. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí, aterricemos algunas ideas. Miren, en la empresa desarrollamos un modelo basado en los estándares, pero de 6 dimensiones nada más. Y la primera es gestión de riesgos y gobierno de la seguridad. ¿Qué pasa aquí? Bueno, el enfoque debe ser siempre en la seguridad, siempre a los riesgos del negocio. Entonces, lo que decimos es, oye, tienes que conocer, medir y gestionar los riesgos. E idealmente, tener un tablero de indicadores dónde vas, en qué nivel de madurez, en qué área, ¿no? Puede ser que para la aplicación crítica ya tengas todos los controles, ya tienes un buen nivel de madurez, pero a lo mejor en otras áreas o sucursales tienes un nivel de madurez más pequeño. ¿Ok? Gestión del factor humano. ¿Qué es esto? Bueno, tiene varias aristas, pero la principal es tus usuarios, ¿no? Y se ha visto que el elemento humano, desgraciadamente, es común que sea el eslabón más débil de la ciberseguridad. Entonces tienes que trabajar con ellos. Tienes que permear una cultura de ciberseguridad en toda la organización, incluyendo los altos ejecutivos, ¿no? Entonces, un programa de concientización sí está muy bien, pero que sea divertido, que sea por lo menos ameno, práctico y que debe incluir el manejo emocional. Un buen phishing te provoca emociones y le das clic. De diferentes estilos las emociones. Entonces, si tu programa de concientización como normalmente es, este es el deber ser, estas son las políticas, primero ya está durmiendo la gente, ¿no? Y segundo, no les vas a cambiar ningún hábito, entonces no es un buen programa de concientización, punto. Así esté muy bonito el material. O sea, si no provocas un cambio de comportamiento y generar buenos hábitos, ¿no? Y además hay otro proceso que voy a hablar tantito en detalle, gestión de identidades. Es parte de saber desde cuando entra un empleado, cuál es su ciclo de vida, a qué proyectos puede entrar, qué no puede entrar. Esta gestión de identidades tiene muchos aspectos hoy en día, pero, por ejemplo, esto lo tomé de un cliente. ¿Qué tipo de protección hacen con el Office 365? O sea, no es
no solamente es login y password, normalmente es el MFA, por aquí está. Ok, déjenme verlo, perdón. Acá está el Multifactor Authentication, o sea, que cuando entren, verifiques por otro medio que sí son los usuarios, por ejemplo. Eso hace más fuerte. Que, por ejemplo, si entra el directivo y acaba de entrar desde México y de repente ya está en Ucrania o está en China, estos le llaman impossible travel, o sea, un viaje imposible. Eso, las herramientas y los procesos deberían de cacharlo, ¿no? Entonces, la gestión de identidades no es algo tan sencillo como lo solía hacer hace 20 años, ¿eh? Ahí se los dejo de mensaje. Protección de infraestructuras digitales. ¿Qué hay aquí? Bueno, debemos de contar con tecnología que no solamente proteja, sino podamos detectar y responder. Entonces, algunas ideas. Primero, tenemos que tener visibilidad de lo que está pasando allá afuera, ¿ok? Esa visibilidad la obtengo en algo que conceptualmente se llama telemetría, en otras palabras. Si allá tengo una red, digamos, en este edificio tengo una red importante en el 5º piso, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a saber qué está pasando ahí? Bueno, los mismos sistemas operativos Windows o Linux generan bitácoras, las bases de datos generan bitácoras. Esas bitácoras las debería de poder consumir, eso viene en otra dimensión, pero deberían de generarse para poderlas ver. Pero también las aplicaciones del negocio, sean compradas por terceros o desarrolladas por nosotros, deberían generar bitácoras. Y obviamente si puse un firewall, puse sondas de engaño, eso también es telemetría. ¿Ok? Entonces tenemos que tener una telemetría completa y poder proteger, detectar y responder. ¿Ok? Protección de redes, eso es a fuerzas, típicamente un firewall de nueva generación. Y yo, como les dije hace rato, recomiendo usar sondas de engaño. Es una tecnología barata que les va a dar más visibilidad, sobre todo para los movimientos laterales de los ataques. Cuando los demás controles ya chuparon faros, ya les infectaron un equipo, lo que quieren es detectarlo para que no les infecten más. ¿Ok? En las PCs, ya dijimos, antivirus poco sirven, los CDRs, y hay que proteger el director activo. Esto crecientemente las empresas empiezan a decir, oye, además de todo lo demás, el director activo son las joyas de la corona, hay que protegerlo. Y un proceso que me gustaría también darles un breve zoom, de gestión de vulnerabilidades. Y se los explico aquí. Gestión de vulnerabilidades es poder identificar y manejar adecuadamente las vulnerabilidades que tenemos, ¿ok? ¿En dónde las tenemos? En la infraestructura tecnológica, ¿ok? Y eso es, si las descubro, pues tengo que hacer algo, ¿ok? Si es un sistema operativo que está mal instalado, mal configurado, pues parcharlo o acaba de salir nueva versión. Entonces, lo primero que hay que es definir todo un proceso, roles, responsabilidades, guías de hardening, perdón por el mochismo, ¿no? Hardening es el hecho de poderlo configurar de manera segura. En España a veces le llaman acorazamiento, ¿no? No sé dónde salió la palabra, pero me imagino que de las cuestiones navales, ¿no? Pero, entonces, ¿qué necesito? Algo que nos da mucha lugar en Latinoamérica es, pues, identificar todas las PCs, servidores, access point, routers, switches, direccionamientos, aplicaciones que tenemos. O sea, necesitamos identificarlo para saber qué es vulnerable y qué no. Si no, tengo una superficie de ataque que ni siquiera sé de qué tamaño es. Ya instalaron un access point y ni siquiera sé yo, el encargado de ciberseguridad. ¿Ok? Identificar las vulnerabilidades a través de escaneos hechos por terceros o por nosotros mismos, o porque tengo un SOC o un tercero está haciendo un SOC y en el monitoreo se dio cuenta de algo, o porque tengo un servicio de ciberinteligencia que me dice un nuevo ataque, y digo, caray, ese ataque me puede afectar, o porque alguien movió algo en la infraestructura y entonces puedo tener vulnerabilidades, o porque salió una nueva versión que parcha muchas de las vulnerabilidades que se conocían de ese software, sea sistema operativo, sea aplicación, lo que sea. ¿Ok? Entonces hay que remediar. Y aquí es la bronca porque normalmente son las áreas de sistemas y las áreas de sistemas traen otras prioridades. Parte del gobierno es poner roles, responsabilidades y que los de arriba estén conscientes. Si sistemas me dicen, no hay manera de que yo parche ese sistema hasta dentro de 3 meses y el negocio acepte ese riesgo, ni pelearnos, ¿no? Nada más que todos estén alineados. Ese es el reto. ¿Ok? Y ya después tengo la operación y generalmente este proceso es continuo. Pues estoy identificando los activos que hay, si hay vulnerabilidades y estoy continuamente remediando. ¿Ok? Bueno, esto parece fácil, pero obviamente lo que dije, inventario de actividades críticas,
activos críticos. Por ejemplo, tenemos una aplicación que es el control del trading que estoy haciendo con todos los clientes. Entonces, ¿de verdad sabemos de punta a punta qué infraestructura toca, dónde está el código, qué versiones tiene, en qué servidor está, si está en la nube, si es parte y parte? Y eso lo tendremos que tener diagramado, ¿ok? De alguna forma, para saber entonces si puedo peinar eso y ver las vulnerabilidades y empezar a proteger, ¿ok? Y complemento a poner telemetría es detectar y responder a ciberamenazas. O sea, como vamos a saber cuando hay un incidente, es necesario proteger, pero debemos identificar y poder responder. Entonces, me paso muy rápido esto, pero normalmente esto tiene que ver con tener un SOC o un tercero que desde su SOC esté viendo todo lo que está sucediendo. Entonces, esto es un SOC, okay, esta es fotografía de un SOC que está aquí en nuestro edificio, ¿ok? Creemos que es el más grande en Latinoamérica, por cierto, pero bueno. Pero ese no es lo importante. El tema es que SANS Institute es como el Harvard de la ciberseguridad. Creó este modelito el año pasado, el antepasado, noviembre de 2020, como para decir, cuando hablamos de un SOC, ¿de qué hablamos? Miren, las funciones principales de un SOC, por un lado, está el proceso de monitoreo, que normalmente hoy se le llama Blue Team. El Blue Team es el que está recolectando la información y detectando si hay un incidente o no. Y luego, si hay un incidente, hay un equipo, a veces se llama Blue Team extendido, o de plano en inglés llaman el team de DFIR, o el team de manejo de incidentes, ¿no? Forencia digital y respuesta a incidentes. Que lo que hace, igual que cuando entra un herido grave al hospital, hay un triage, ¿no? Que es de qué tamaño es esto, qué tan urgente, por dónde está, sigo investigando y genero una respuesta. Okay, cierro estos caminos, reconfiguro, limpio todo el cochinero, lecciones aprendidas, etcétera. Ahora, esto, fíjense, está alimentado de inteligencia de amenazas. Hace 10 años no se hablaba de esto. Inteligencia de amenazas es alguien o alguienes, o sea, varias pueden ser entidades. Me pueden vender información sobre nuevos ataques porque están apareciendo diario y esa información debería entrar al SOC para decir, oye, ¿esto influye en algo? ¿Tengo que meter algo más al correlacionador para poder detectar este ataque? O palomita dice no pasa nada, ¿no? Esa es la inteligencia de amenazas, a veces en inglés se llama CTI, Cyber Threat Intelligence. Y también la forencia, porque esto en la respuesta a incidentes normalmente el análisis forense es leve, digámoslo así, pero la forencia es cuando ya hay un equipo que claramente hay que investigar a fondo. Bueno, está toda la forencia digital. Y en rojo está lo que normalmente hoy se llaman los equipos rojos, Red Teams, no es un equipo del SOC, es un equipo que puede ser incluso de otro proveedor o de otra, o si el SOC es interno, puede ser un proveedor externo, o por lo menos es otra área, que está tratando permanentemente de actuar como atacante en diferentes niveles. Antes se hacían, bueno, todavía se hacen pruebas de penetración, hoy no es lo más recomendable, o sea, se siguen haciendo, te da cierta utilidad, pero lo mejor es hacer todo un red teaming en el cual te llevas meses para estar elucubrando un ataque muy similar a como haría un atacante que quisiera realmente entrar a la infraestructura. Ok, si repasamos esto, entonces el Blue Team, su objetivo es ver todas las bitácoras, toda la telemetría que está recibiendo. Para eso le ayuda el correlacionador que ya dijimos, más el módulo de User Behavior. Entender, ok, obviamente tiene que tener muchos conocimientos técnicos. No existe hoy un SOC en el mundo que esté 95% automatizado. Eso es falso, porque de repente el cliente nos dijo, oye, no existe en el mundo. Hay un nivel de automatización que va a ir creciendo, pero se necesita cada vez más. Cuando tú automatizas la talacha, creces el nivel que necesita tu Blue Team, ¿no? Tiene que saber del modelo ATT&CK, ¿ok? Y es muy diferente entender que identificar. Esto sí es o no. Y para eso necesitas enriquecer. Y para enriquecer necesitas información de ciberinteligencia, pero también necesitas hacer mucha chamba. Ir a buscar esa dirección, ir a buscar datos. Para eso normalmente puedes automatizar ese enriquecimiento a través de una herramienta como las que les comenté. Y cuando ya cachas un incidente, pues se lo pasas al team de manejo de incidentes. Esto es un breviario. Para terminar, gestión de la seguridad aplicativa es algo que a nivel mundial está muy inmaduro. Es
hacer desarrollo seguro, básicamente. ¿Ok? Se los paso muy rápidamente. Es cómo implemento en todo el ciclo de desarrollo, sea desarrollo tipo cascada, con tal o cual lenguaje, o desarrollo ágil, que hoy es mucho más común, o incluso DevOps, ¿no? Sí, pero ya tiene seguridad. Ah, sí, porque estamos usando una herramienta. La herramienta es necesaria, pero no es suficiente, hay que meterle seguridad a todo el ciclo, básicamente. ¿Ok? Y por último, ciberinteligencia, que es la ciberseguridad desde el firewall para adentro, la ciberinteligencia es del firewall para afuera. ¿Qué está pasando allá afuera que me puede afectar? O si ya hay un sitio apócrifo, si ya se están vendiendo información mía, o si ya hay, si desde afuera tengo vulnerabilidades. ¿Ok? Entonces, ya vimos las 5 dimensiones, no repaso todo. Es gestión de riesgos y gobierno, la parte del factor humano, la parte de proteger las infraestructuras digitales. Proteges, pero luego tienes que manejar los incidentes, lo rojo de aquí. Y también es súper importante cada vez más hacer software que sea seguro. Hasta ahorita no he visto una institución financiera que realmente yo diga, wow, ahora sí están haciendo software seguro de punta a punta. Hay en los bancos, hay esfuerzos importantes, han mejorado significativamente, pero todavía falta control. Es un esfuerzo que incluso tiene que ver con esfuerzo cultural. Y la parte de ciberinteligencia que ha crecido, la conciencia. ¿Ok? Ya se los dejo ahí en el material. Acaba de salir hace pocos meses las 11, mal dicho, amenazas. Fíjense, es un reporte de la Cloud Security Alliance. Pero estos no son amenazas, son vulnerabilidades. Entonces, perdón, pero los errores gramaticales o de concepto existen hasta en los expertos. Es la Cloud Security Alliance, pero no son top threats, son top vulnerabilities a las que tienen miedo. Por eso son issues. ¿Ok? Pero bueno, conclusiones. Bueno, recomendamos que la ciberseguridad esté siempre basada en riesgos, ¿ok? Para la institución y para los socios, porque cada vez más, si tú te proteges y alguien tiene acceso a tu sistema, es un tercero, entonces puede ser que el camino sea a través del tercero. Tener un enfoque dinámico y evolutivo, esto está cambiando a cada rato. Ser integral, eso es complicado. Obviamente empiezas por las prioridades, pero... Y la ciberseguridad no es un momento mágico, es decir, ya estoy seguro. Es un camino y vas manejando riesgos cada vez mejor, ciberriesgos. ¿Ok? Y por última reflexión, bueno, pues siempre para establecer prioridades, ¿cuáles son las joyas de la corona? ¿Qué cosas, si te impactan, si te roban información, te la dejan indisponible o te modifican las transacciones, te pueden causar un impacto al negocio? ¿Ok? Bueno, pues pasemos, mil gracias. Esta es mi dirección de correo por si quieren dirigirme. Y aquí me acaban de pasar unas preguntitas. Déjenme tomarlas. A ver, ¿cómo entrenar a nuestro personal? ¿Qué certificaciones perseguir? Bueno, no hay una respuesta fácil. A nivel general, la certificación más reconocida a nivel general se llama CISP, CISSP. ¿Ok? Es una certificación no en producto, es una certificación en diferentes dominios de ciberseguridad. No es tan profunda, en mi opinión, no es tan técnica, pero como te pide saber de 8 dominios, no es fácil, o sea, y abarca cada vez más, la actualizan. Entonces, digamos, si quisieras empezar por la gente clave, prepáralos en CISP y de ahí también en conjunto prepara a tu gente en las tecnologías que tienes, ¿no? Certifícalos. Si tienes un firewall marca X, pues certifícalo en esa marca X, para no dar anuncios aquí. La otra pregunta es, perdón. ¿Es conveniente certificar a la empresa en ISO 27000? A ver, ISO 27000 como proceso para certificar a tu empresa, a veces te lo puede pedir alguien, un cliente, es sano, pero no es que si ya estás certificado ya estás bien. Pues no. O sea, la seguridad dirigida por cumplimiento, por compliance, es muy peligrosa. ¿Ok? No me da tiempo de alargarme, pero ISO 27000 es un buen modelo como inspiración, pero tienes que, de hecho, en la misma certificación para hacer tu plan, tienes que hacer una
que llaman Statement of Applicability, SOA. Y el Statement of Applicability es decir, en qué proceso del negocio, en qué área lo quiero aplicar y a qué nivel de profundidad y por qué. O sea, justificas eso y con base en eso, la certificación prueba que eres congruente. Asociar ISO 27000 con ser seguro, en mi opinión, siempre lo he dicho, no es así. Y yo creo que la mayoría de los expertos que nos dedicamos a ciberseguridad estarán coincidentes conmigo. Pero es una muy buena ayuda, prueba que está siendo diligente, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo convencer a los dueños y altos ejecutivos de la casa de bolsa? Me imagino que la pregunta es, ¿cómo convencer que inviertan? A ver, esta es la respuesta más contundente. A nivel mundial, todas las regulaciones, leyes, marcos de referencia señalan que los verdaderos responsables de la ciberseguridad no es el CISO o el Chief Information Security Officer, no es el director de sistemas. Ellos pueden ser guardianes, pueden tener cierta responsabilidad, pero los verdaderos responsables son el director general, el CEO y el board. ¿Okay? Y la mayoría de las regulaciones y leyes así van. O sea, al primero que ponen en cuentas es al CEO. Y es que es un tema del negocio, no es un tema de comprar la tecnología. Si sus altos ejecutivos no lo entienden así, pues traten de convencerlos, pero mientras ellos no estén convencidos, lo único que tienen que firmarles es, pues no invertimos porque tú, jefe, dueño, no quieres que invirtamos. O sea, no es ser cínico, no es que te valga gorro, pero no te puede importar más el negocio que a los del negocio. Pues no se peleen con los jefes, no se peleen con los ejecutivos. Traten de llamar la atención, traten de motivarlos, traten de enseñarles cosas sin amarillismo de por qué las empresas, los países, los gobiernos, todo el mundo está invirtiendo más en ciberseguridad y qué impacto pueden tener. Pero no se peleen. O sea, simplemente si los altos ejecutivos dicen, ya lo entendimos, pero no vamos a gastar, pues es la decisión de ellos. ¿Okay? Ojalá este tipo de eventos ayude a hacer más conciencia. Gracias, estamos en tiempo y pues ojalá me inviten otra vez. Gracias.